Trump le acaba de dar un golpe enorme a las instituciones globalistas, porque como lo había prometido en campaña el presidente Trump, ha cumplido una promesa clave: la retirada inmediata de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales identificadas como derrochadoras, ineficaces o directamente perjudiciales para los intereses de los Estados Unidos. Estamos hablando de entidades como el Panel sobre el Cambio Climático, el Fondo de la Población de la ONU, sí, el que promociona el aborto en todos nuestros países, y decenas más que han sido capturados por ideologías totalmente destructivas para los Estados Unidos y para todas las naciones del mundo. Es algo que todos deberían estar haciendo. Pero obviamente detrás de esta noticia se oculta una verdad mucho más profunda. Estas organizaciones no son solo ineficientes, forman parte de un entramado globalista diseñado para imponer mandatos como la ideología de género, la diversidad, la falsa inclusión, la ortodoxia climática, campañas basadas en ideologías woke que atentan contra todas nuestras libertades individuales y la soberanía de nuestras naciones, dándole prioridad a un gobierno mundial sobre los intereses de los pueblos soberanos. Por eso, en este video vamos a reaccionar a estos anuncios oficiales, vamos a desglosar qué implicaciones tiene, vamos a mostrar por qué esta decisión es un golpe maestro para poner a Estados Unidos primero y por qué no solamente todos deberíamos celebrar esto, sino que todos los países del mundo deberían imitar esta decisión. Bienvenido a mi canal, mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y vamos a estar analizando esta gran noticia que publicó el mismísimo secretario de Estado Marco Rubio, donde anuncia el fin realmente de una serie de tratados internacionales que básicamente van totalmente en contra de los intereses de los Estados Unidos porque responden a una agenda globalista. Bueno, ¿qué es la agenda globalista? Es un término que frecuentemente se usa en debates políticos para describir un conjunto de políticas, de instituciones, de estrategias, incluso de tratados internacionales que son promovidas por élites internacionales, por foros multilaterales, por organizaciones como el Foro Económico Mundial, como las Naciones Unidas, como la Unión Europea, y que tienen como objetivo fomentar supuestamente una mayor integración global, pero a expensas de la soberanía nacional y siguiendo una agenda que muchas veces va totalmente en contra de los intereses. Entonces, en esencia, es un enfoque que prioriza una especie de gobernanza supranacional por encima de la soberanía de las naciones, con la excusa del libre comercio. Por eso no podemos dejar de lado la globalización del globalismo, van de la mano. Ahí entra de entrada también la movilidad de capitales, por eso las grandes corporaciones están a favor del globalismo. La movilidad de personas, por eso todas las crisis de refugiados que han creado en los últimos años, pero también ahí entran agendas ideológicas como la del cambio climático, donde se aprovecha para generar una estafa por las cuales se ganan millones y millones de dólares en subvenciones para compañías creadas para responder a esa necesidad. Bueno, ahí entra también todo lo que tiene que ver con el género, la diversidad, la equidad, la inclusión, la sostenibilidad y toda la basura woke de la Agenda 2030, que es un paraguas obviamente de un gobierno mundial, ya sea implícito o explícito, pero que tarde o temprano es una realidad porque termina imponiendo su voluntad en todas nuestras naciones. Y si no, vayan a ver las leyes que se han pasado en nuestros países en los últimos años. Y es esto lo que el presidente Trump está diciendo: basta, ya basta con toda esta locura. Hoy el presidente Trump, dice ahí Marco Rubio, ha anunciado que Estados Unidos va a abandonar a 66 organizaciones internacionales anti-estadounidenses. Atento con esto, por ser anti-estadounidense, esto es muy importante. Inútiles, derrochadoras. Se sigue revisando, dice ahí, la participación de otras organizaciones internacionales. No van a ser solamente esas, y estas retiradas cumplen con una promesa clave que el presidente Trump hizo a los Estados Unidos: dejaremos de subvencionar a los burócratas globalistas que actúan contra nuestros intereses. Ven, como yo les decía, y tantas veces lo he dicho en los cursos de relaciones internacionales, nuevamente, si ustedes quieren entender realmente cómo funciona la política de verdad, una política de verdad es una que defiende los intereses del propio país, de la propia nación, no como muchos políticos serviles que están atentos a lo que le pidan otras naciones extranjeras, cuando a Trump no le importa un comino lo que piensa Canadá o lo que piensa México, lo que piensa Europa o China o quien sea. A él le interesan
los intereses de su propio país, y eso está en la base. Las grandes potencias se mueven por intereses y es lo que deberíamos aprender todos nosotros y especialmente nuestros políticos, todos serviles a los intereses de una agenda globalista para quedar bien. No sé con quién realmente. Pero bueno, la administración Trump siempre antepondrá los intereses de Estados Unidos y de los estadounidenses. Imagínense que todos podamos decir, a ver, el presidente de México va a poner por encima de todos los intereses los de los mexicanos, cuando no es así. Y lo podemos decir con todos y absolutamente cada uno de los países de nuestro continente, excepto los Estados Unidos, lamentablemente. Bueno, aquí está el anuncio oficial de la Casa Blanca. Esto es una bomba total contra el globalismo. Es un anuncio muy, pero muy importante realmente. Hoy dice ahí, en cumplimiento con la orden ejecutiva del presidente Trump, se ha anunciado la retirada de estas organizaciones internacionales que han sido identificadas básicamente por ineficaces, por perjudiciales, porque suponen un derroche de recursos, y la revisión de otras organizaciones internacionales de conformidad con esta orden ejecutiva siguen su curso. La administración Trump, esto es muy importante, ha determinado que estas instituciones son redundantes en su ámbito de actuación. ¿Por qué son redundantes? Porque el país ya tiene cómo actuar con esas situaciones. ¿Por qué necesitamos una agencia externa? Si tenemos un departamento de educación, ¿para qué necesitamos un departamento de educación de las Naciones Unidas? Si tenemos un departamento de salud pública a cargo de un gigante como Kennedy, ¿para qué necesitamos a un inútil como Tedros, por ejemplo? ¿Se entiende? Si tenemos un ministerio de transporte, ¿por qué necesitamos un ministerio de transporte de las Naciones Unidas? Un zángano encima que hay que pagarle cientos de miles de dólares a él y a todos sus empleados. Y aquí viene la cuestión. Organismos mal gestionados, innecesarios, derrochadores, mal administrados, que están capturados por los intereses de actores que promueven sus propias agendas contrarias a las nuestras. Va contrario a nuestras agendas. Entonces, ¿qué persona con sentido común hoy en día va a decir, ¡ay, estemos en las Naciones Unidas, qué lindo! Cuando están en contra de los intereses del propio país, están en contra, dice ahí Trump, de las libertades civiles de nuestros ciudadanos y de la prosperidad de nuestra nación. El presidente Trump lo tiene claro, dice ahí. Mira, lo dice, obvio que lo tiene claro, lo tiene clarísimo. El presidente Trump lo tiene claro. Ya no es aceptable enviar a estas instituciones la sangre, el sudor y el tesoro del pueblo estadounidense. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, México tiene que pagar millones y millones de dólares todos los años a las Naciones Unidas para alimentar a todos esos parásitos? Y lo mismo con Argentina, lo mismo con Chile, con Perú, España. Millones de dólares. Y dice el comunicado de la Casa Blanca, se acabaron los días en los que miles de millones de dólares de dinero de los contribuyentes, de nuestros impuestos, sí, porque yo pago impuestos a los Estados Unidos y la mayoría de los que ven este canal también. Entonces se acabó el tiempo ese en el cual nuestro dinero, de nuestro trabajo, tiene que fluir hacia intereses extranjeros a expensas de nuestro pueblo y que van contra los intereses de nuestras familias. Por eso, qué bien, qué lindo leer esto, miren esto. Por eso Estados Unidos se va a retirar de 66 organizaciones que se pueden consultar aquí. Vamos a ver entonces, qué organizaciones son esas. Y aquí tenemos el memorándum, acción presidencial, retirada de los Estados Unidos de organizaciones y convenios y tratados internacionales que sean contrarios a los intereses de los Estados Unidos. Qué bien leer esto realmente. Qué bien leer esto, porque esto confirma 100% lo que yo he venido enseñando aquí en la academia, especialmente en los cursos de relaciones internacionales, de dominar o ser dominado, geopolítica sin filtro, relaciones internacionales para no ser títeres. Acá abajo les dejo. Mucha gente me dice, tengo que comprar todos esos cursos y me quiero formar. No, pagas una suscripción por un mes y tienes acceso a todo, a todos los cursos, absolutamente todo. Si te dejo para ver todo esto en un mes, toda la información, los cursos, club de lectura. Estamos haciendo un club de lectura gigante, ahora 5 consejos para potenciar la inteligencia. Pero lo bueno es que tienes acceso a todo, sí. Y aquí hablamos de esto. Esto es muy importante. Los intereses que están en la base de toda política seria. Todo lo que sea contrario a los intereses de Estados Unidos, afuera, a la basura, como debe ser. Y ahí en la sección 2, en la sección 1 habla de la autoridad que él tiene para terminar el financiamiento de las Naciones Unidas. Qué lindo esto realmente. Y luego en la sección 2, miren esto, es una locura. Es una locura. Lo vamos a agrandar un poco para que se vea mejor, para que ustedes vean la locura realmente esta. Dice aquí, organizaciones de los Estados Unidos de las cuales se retirará. Es importante prestar atención para que ustedes vean la estupidez realmente a la cual estamos sometidos.
Miren esto, el pacto por una energía libre de carbono a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Había un pacto internacional. Eso es una locura. Un pacto para el carbono. ¿Y cuáles son las implicaciones de eso? Significa que la gente, por ejemplo, que consume algo que requiera de liberación de dióxido de carbono, es castigado con impuestos, como pasa en Canadá. Cargas combustible, impuestos. Prende la estufa porque hacen 40 grados bajo cero, impuestos. ¿Y qué está haciendo la gente ahora en Canadá? Está dejando de consumir gas en Canadá y está prendiendo fuego porque se muere de frío, no tiene cómo pagar el gas. Cuando hay personas que le vienen $500 extra de impuestos por usar el carbono. ¿Se entiende? Es una locura. Entonces Trump dice, eso es una locura. Terminan contaminando más, que es lo que yo veo ahora en Canadá, en todos los pueblos. Humo por todos lados, pero la gente no le da el dinero para pagar el gas por el impuesto al carbono. Consejo del Plan de Colombo, Comisión para la Cooperación Ambiental, otro que se llama La Educación no puede esperar, que es toda ideología de género, el Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas, Foro de Laboratorios Nacionales Europeos de Investigación de Carreteras. ¿Qué tiene que ver el ciudadano de los Estados Unidos que tiene que lidiar muchas veces con los pozos en la calle, o pensemos en México, y tienen que andar pagando una asociación de las Naciones Unidas para la Investigación en Carreteras de Europa? Es una locura. Foro Global para la Participación y Resiliencia en la Comunidad. Miren qué interesante eso, ¿no? La resiliencia en la comunidad. El Foro Global contra el Terrorismo, el Foro Global sobre Ciberespecialización, el Foro Global sobre Migración y Desarrollo, el Instituto, dice ahí, Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Cambio global, claro, importantísimo, clave, claro. El Foro Intergubernamental para la Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, como si todos nosotros fuéramos a beneficiarnos del oro que sacan de las minas. Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Luego tenemos una plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicio de los ecosistemas. Miren, qué interesante eso, ¿no? Para eso tienes que ir a trabajar todas las mañanas a las 5 de la mañana y pagar tus impuestos. Centro Internacional de Estudios para la Preservación y Restauración de Bienes Culturales. Miren esto, Comité Consultivo Internacional de Algodón. Es increíble, el algodón, el Comité del Algodón, señores. Tenemos que mantener financieramente el Comité del Algodón. A ver, yo no tengo ningún problema con que exista un comité del algodón, pero yo estoy seguro que con toda la prenda de algodón que se produce en el mundo, seguramente que algo de eso va a ese comité de algodón. Organización Internacional para el Desarrollo, el Derecho del Desarrollo. El Derecho al Desarrollo. El Foro Internacional de la Energía, Federación Internacional de las Artes y Agencias Culturales, Instituto Internacional para la Democracia y para la asistencia electoral. Claro, como si no se roban las elecciones, ¿no es cierto? Necesitamos a las Naciones Unidas para que controle las elecciones de los países. Miren, ¿qué hizo? A ver, un ejemplo clarísimo. ¿Qué hizo las Naciones Unidas para deshacer el desastre de las elecciones de Venezuela, por ejemplo? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo ese organismo? ¿Qué hizo? No hizo absolutamente nada, al contrario. No hizo nada. Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho. El grupo, miren esto, el grupo, hay que levantarse a las 5 de la mañana para el grupo de estudios sobre el plomo y el zinc. Las Naciones Unidas tenía una comisión para el plomo y el zinc. Tiene una para la arcilla, por las dudas. Agencia Internacional para la Energía Renovable, Alianza Internacional Solar, otra estafa. Miren esto, la Organización Internacional de Maderas Tropicales. Asociación Internacional de Maderas Tropicales. Esto suena a una estafa. Los zánganos que están en esto. Porque, a ver, yo no tengo absolutamente nada en contra con la gente que trabaja en la industria maderera. Yo también trabajo en la industria maderera aquí al norte, en los bosques en Canadá. Organización de la Industria de Maderas Tropicales. ¿Cuál es el problema? Que si a mí me dicen que aquí en Canadá, por ejemplo, hay una asociación de la madera de pino, yo le voy a decir, vayan a freír churros. Si lo que estamos trabajando, bajando árboles, plantando de vuelta y eso, somos los trabajadores, no es la organización del pino. Por eso no existe, ni nos interesa, ni nos importa la organización del pino. Entonces que me vengan y me digan, hay una organización de maderas tropicales, esto es una estafa, porque esta gente no hace nada. No hace nada.
No hace absolutamente nada. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Instituto Panamericano de Geografía y de Historia. ¿Para qué queremos eso cuando tenemos las universidades? Cooperación Atlántica, y ahí sigue, Centro de Ciencia y Tecnología en Ucrania. En Ucrania. Hay organizaciones de las Naciones Unidas que es muy importante. Bueno, ahí sigue la lista de organizaciones, organismos que no sirven para absolutamente nada. Pero hay una serie de organizaciones de los Estados Unidos que ya Estados Unidos no pertenece más. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos con, por ejemplo, el Centro de Control Poblacional, el Fondo de las Naciones Unidas para el Control Poblacional de la Población, la Secretaría de Violencia de Género y violencia sexual. Bueno, ese lo puse por error porque quería poner este. A ver, no sé, me salió. Ese quería poner. Me salió este otro. Es que da risa esto. Da risa. Comisión de Derecho Internacional, el Centro de Comercio Internacional, una comisión para construir la paz, el Foro Permanente de Descendientes de Gente de África. A ver, un foro permanente para los descendientes de gente de África, que somos todos. Somos todos, porque según la antropología, al menos los últimos estudios genéticos, todos venimos de África. Entonces, ¿para qué sirve esto? La Alianza de Civilizaciones, el Fondo de Democracia, Energía, Naciones Unidas, Cambio Climático, programas de reasentamientos humanos, United Nations Population Fund, el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Este es el fondo de población, de control de población más grande que existe en el mundo. Esto se creó con el único objetivo de imponer el aborto en nuestros países y controlar la población. Estoy escribiendo un libro al respecto. Es más, tengo un curso en la academia que va a salir en las próximas semanas sobre el control poblacional y todos los trabajos que se hicieron de ingeniería social. Y ahí sigue, bueno, la implementación, programas de colaboración para reducir emisiones derivadas de deforestación y degradación forestal. Y sigue toda una lista de cosas realmente que son totalmente incoherentes, insensatas, foros del cambio climático, foros para la formación, para el registro de armas convencionales y demás, el ONU Agua, Universidad de las Naciones Unidas, sí, porque hay una Universidad de las Naciones Unidas también, ONU University. Esto realmente es una burla al pueblo realmente de los Estados Unidos, y yo creo que todos los países del mundo se deberían salir de esta locura. Ahora, Marco Rubio escribió este artículo que me parece muy interesante y lo voy a comentar rápidamente antes de terminar el video. Pero básicamente habla de que hay que terminar con todas estas organizaciones que son un gasto sin sentido. Son un gasto total y sin sentido. El autor es Marco Rubio, como les decía, y dice aquí que Estados Unidos ha desempeñado un papel fundamental en la configuración del orden internacional desde la doctrina Monroe, que permitió a las naciones de nuestra región prosperar sin interferencias externas a nuestro hemisferio, hasta nuestro papel fundamental en la creación de las Naciones Unidas, pasando por nuestra función como principal garante de la seguridad en el tratado, en el marco de la Organización del Tratado Atlántico Norte, y como el mayor donante humanitario del mundo. El liderazgo de los Estados Unidos ha sido incuestionable. Ahora, y una cosa que explica aquí es que el liderazgo, el verdadero liderazgo de un país, requiere decisiones difíciles y la capacidad, dice ahí, de reconocer cuando las instituciones creadas para promover la paz, la prosperidad, la libertad, se han convertido en obstáculos para esos objetivos. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, hay que salirse. ¿Por qué? Porque lo que denominamos hoy en día, el sistema internacional, la realidad es que ahora está invadido por cientos de organizaciones internacionales opacas, muchas de ellas con mandatos que se solapan, que tienen mandatos que coinciden. Entonces, ¿para qué multiplicar, no es cierto? Con una gobernanza financiera y ética totalmente deficiente. Incluso aquellas que en algún momento tal vez desempeñaron, ¿no es cierto?, funciones útiles, ahora no son más que burocracias totalmente ineficaces, ineficientes, o que se han convertido en plataformas para el activismo político o instrumentos totalmente contrarios a nuestros intereses. A los intereses nuevamente vuelve, ¿no? Y estas instituciones no solamente que no dan ningún resultado, sino que obstaculizan las acciones de quienes deben abordar estos problemas. Miren esto.
Se vuelven un obstáculo para quienes realmente se dedican a eso. La era de los cheques en blanco para la burocracia internacional ha terminado. Se acabó esa estupidez, se acabó. Entonces esta semana, en conformidad, dice ahí, bueno, de esta orden presidencial del presidente Trump, básicamente que va en contra de todas estas organizaciones ineficaces, perjudiciales, que suponen un despilfarro, vamos a salirnos porque son redundantes en la actuación, derrochadoras, están mal administradas, están capturadas por intereses de actores que promueven sus propias agendas, y lo interesante es que son contrarias a las nuestras, o son incluso una amenaza a la soberanía de nuestra nación, las libertades y la prosperidad de nuestro pueblo. Ya no es aceptable, dice ahí, invertir. Miren esto que es importante. Ya no es aceptable invertir el dinero de los impuestos que el pueblo estadounidense ha ganado con tanto esfuerzo en instituciones que no pueden demostrar resultados, ni responsabilidad, ni respeto por nuestros intereses nacionales. Por lo tanto, miren esto, sería seguir financiando y promoviendo estas organizaciones que obstaculizan las soluciones a los problemas a los que se enfrenta el mundo actual, sería básicamente una entrega de nuestro liderazgo. El liderazgo nuestro requiere que nos salgamos de eso. Especialmente, miren, el Fondo para la Población de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque ellos tienen una historia muy larga, dice, de violaciones éticas, incluida la financiación de abortos forzados. Abortos forzados. Interesante, hasta el fracaso de la ONU Mujeres a la hora de definir qué es una mujer. Entonces no podemos seguir nosotros financiando a ONU Mujeres cuando no saben ni siquiera qué es una mujer. Pasando por el marco de la Convención del Cambio Climático, que malgasta millones de dólares en financiar inversiones alarmistas y contrarias a la energía, especialmente en Cisjordania, en Gaza, hasta, por ejemplo, el Foro Permanente de Descendientes de Gente Africana, que defiende políticas que son abiertamente racistas, en apoyo de reparaciones globales. Reparaciones globales. Ahora todos nosotros debemos pagarle a los supuestos víctimas ¿de qué? De la esclavitud. Cuando esclavitud es una palabra que viene de los eslavos. Eslavos, sí, porque los turcos esclavizaban a los eslavos y por eso usamos la palabra esclavo hoy en día. Es decir, entonces la esclavitud surge con los pueblos blancos. ¿Y ahora qué? ¿Le vamos a tener que pagar a los blancos? Una reparación sería una locura eso, ¿no? Bueno, y si eso es una locura, ¿por qué hay que pagarle a los de piel oscura? Sí, si a tu tatarabuelo lo esclavizaron, lo lamento mucho, pero hay que salir adelante en la vida, muchachos. No podemos quedarnos victimizando porque a mi tatarabuelo lo miraban mal y le hacían bullying en la escuela. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, no? Quieren una sociedad de niños caprichosos y totalmente frágiles, víctimas, sacando la tarjeta de víctima ante cualquier cosa. Me hace acordar un pueblo que ante cualquier cosa te saca la tarjeta de víctima porque no sé qué le pasó hace 2 generaciones o 3 o 4 o 10. Dejémonos de victimizar. ¿Qué es lo que dice aquí Marco Rubio? Lo que pasa es que hay que aplicarlo a todos los pueblos, no solamente a los descendientes de los africanos. Ustedes me entienden. Ahora, las organizaciones, dice ahí, de las que hemos decidido retirarnos, han sido seleccionadas tras un examen muy largo, de acuerdo a su eficacia, su necesidad y demás. Pero Estados Unidos, no vamos a permitir que Estados Unidos continúe financiando a un modelo fracasado que rechaza o hace que sea imposible cualquier tipo de reforma. Muy importante, muy importante. Este memorándum presidencial demuestra que Estados Unidos no acepta más el status quo que está roto, que no sirve. Y esta es una nación preparada para liderar, como siempre. Y a veces el verdadero liderazgo hace que tengamos que irnos. Muy interesante realmente. Impresionante, impresionante que pongan ese tipo de presión. Y yo creo que algo que podemos aprender de esto es que todas nuestras naciones me parece que deberían hacer lo mismo. Especialmente dada la situación económica de nuestras naciones, ¿no? Entonces, la agenda globalista, que en teoría promete resolver problemas mundiales, porque esa es la cosa. Tenemos problemas globales y por lo tanto necesitamos un gobierno global. Bueno, esa es la gran mentira, porque ellos te dicen, a ver, el cambio climático o una pandemia o el problema de la educación o la ciberseguridad son problemas que no se pueden atacar desde una nación solamente. Debemos trabajar en conjunto, tenemos el poder a nosotros. Eso es lo que justifica
en la teoría, el globalismo. Y entonces ellos dicen, vamos a resolver problemas mundiales. Una nación está hecha para resolver problemas nacionales, pero los problemas globales somos nosotros los expertos. Pero en la práctica, esto no es más que una excusa para avanzar intereses elitistas que termina socavando la soberanía, que no arregla absolutamente ningún problema. Y es por eso que el presidente Trump, muy interesante, después de largo estudio y de haber reflexionado y haber visto qué hacen, no hacen nada, entonces vamos a retirarnos de estas de 66 entidades. 66. Y esto no es aislacionismo, porque los medios están diciendo, uy, se están aislando. No, señores, es sentido común. Es un reclamo de responsabilidad, es priorizar tu propio país, cualquier nación. Tu nación primero, eso debería ser el lema de todos nosotros. Argentina primero, Chile primero, España primero, Bolivia primero, Colombia primero, Costa Rica primero, pónganle el país que quieran. Primero mi nación. Y esa es la actitud que deberíamos tener todos nosotros. Y los intereses de mi nación primero. Entonces, Trump le está enviando un mensaje a un sistema que nos ha fallado a todos, a miles de millones de personas. Y es algo que todos los presidentes del mundo, al menos los de derecha, deberían decir, nos salimos de las Naciones Unidas, siguiendo el ejemplo de Trump. Porque esto no tiene sentido. Me gustaría saber qué opinan ustedes. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrita. Los invito a suscribirse, a darle me gusta. Dejen su comentario. Y si quieren formarse más en profundidad, los invito también a unirse en la academia. Aquí abajo van a encontrar toda la información.